Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Continuamos con más información aquí en Pulso Latino. Los trabajadores del Hotel Riu Palace están bastante disgustados, ya que al parecer y según informaciones, cada quincena están recibiendo 300, 400 y hasta 500 florines menos en sus pagos. Y según ellos, la gerencia cada vez viene con más excusas que los tiene bien disgustados. Esta mañana ellos salieron de sus lugares de trabajo para exigir que sus salarios se normalicen. Los empleados del Riu Palace salieron esta mañana de sus lugares de trabajo para expresar su descontento y disgusto en contra de la gerencia del hotel, ya que están recibiendo en cada quincena 300, 400 y hasta 500 florines menos en su pago, y los dirigentes solo dan excusas según los empleados. Ellos sienten que DAO o Departamento de Trabajadores no les está prestando la atención suficiente a esta situación. El director del Riu Palace se reunió dentro de las instalaciones para tratar este caso, pero los mismos empleados indicaron que desde hace más de 5 meses empezaron a sentir en el pago de sus quincenas menos entradas, pero ahora sí la situación está pasando de castaño oscuro, ya que según ellos las directivas del hotel indican que es por cuestión de la economía que el hotel está recibiendo pocos huéspedes o en su defecto por la renovación del Westin. Sobre este tema ellos indican que estas renovaciones no es cuestión de ellos, ya que están cumpliendo con sus funciones y asimismo ellos quieren que estos dirigentes cumplan con sus pagos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó de insolente y detestable la resolución de la Comisión del Senado de Estados Unidos sobre posibles sanciones a funcionarios venezolanos. Veamos cómo reaccionó el presidente de Venezuela. Repudio, rechazo, detesto la injerencia de estos sectores de ultraderecha de los Estados Unidos en los asuntos internos de la patria de Bolívar. El jefe de Estado también rechazó las declaraciones de la subsecretaria de Estado norteamericana para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson. Vino Roberta Jacobson, por ahí están las declaraciones, a decir que en Venezuela no se trata de dialogar por dialogar. ¿Qué tiene que ver usted, señora, con el diálogo en Venezuela, señora Jacobson? Preocúpese por los problemas de Estados Unidos, que bastante los tienen, para que se esté metiendo en Venezuela. Maduro exigió a la oposición rechazar la decisión a propósito de las mesas de diálogo y aseguró que continuarán trabajando por el desarrollo del país. Yo le pido a nombre de toda Venezuela un resultado concreto a la MUD, que repudie las declaraciones de Roberta Jacobson. Vamos a ver qué hacen, pues. Pero nosotros no vamos a dejar de dialogar y trabajar porque la MUD se vaya. El diálogo sigue con MUD o sin MUD. Sencillo. Ellos que decidan, si ellos quieren venir a hablar de paz, que vengan. Si se van para la guerra, terminarán en una cárcel. Así de sencillo. Estas declaraciones las ofreció el mandatario nacional durante una reunión con el alto mando político en el cuartel de la montaña. El dinosaurio más grande del mundo es argentino y vivió en Chubut. Un peón rural halló el fémur del animal prehistórico, cuyo tamaño equivale al de 14 elefantes africanos. Los restos del enorme espécimen tienen una antigüedad de 90 millones de años. Estiman que el animal, que aún no tiene nombre, pesaba al menos 100 toneladas. El sur argentino, un verdadero parque jurásico. Los fósiles del dinosaurio más grande del mundo aparecieron en el paraje El Sombrero, ubicado a 260 kilómetros de Trelew. Un fémur de 2,40 metros de largo fue la primera señal que tuvieron los paleontólogos de que se trataba de algo sin precedentes. Bueno, acá lo que tenemos es un fémur, sí, es el hueso, el primer hueso de las patas posteriores de estos animales. De hecho es el fémur más grande, es uno de los huesos más grandes que encontramos en esta excavación. Es un hueso que mide 2,40 metros, así es el fémur más grande completo que se conoce para ningún animal que haya caminado sobre la Tierra. Los trabajos que se iniciaron a principios de 2013 permitieron descubrir un yacimiento con una antigüedad de 90 millones de años. Los expertos aseguran haber encontrado restos pertenecientes a 7 animales. Las primeras estimaciones hablan de dinosaurios de 40 metros de largo y unos 20 metros de altura, una medida equivalente a un edificio de 7 pisos.
Lo que nos están diciendo que los 7 animales que tenemos de esta especie son todos animales muy muy grandes, animales adultos ya. Los restos trasladados al Museo Egidio Feruglio sorprenden a los científicos por su excelente estado de conservación. A la hora de comparar el peso de los especímenes encontrados, los paleontólogos hablan de animales de más de 80 toneladas. El impactante descubrimiento podría responder misterios todavía no develados de estos gigantes herbívoros. Empezar a responder un montón de preguntas que los paleontólogos nos estábamos haciendo acerca de la evolución, la biología, la morfología y los ecosistemas de hace 100 millones de años donde vivían estos animales. Los responsables del hallazgo están entusiasmados. Aseguran que solo han recuperado el 20% del tesoro enterrado en la provincia de Chubut. Semejante a la sorpresa se llevaron vecinos de una colonia al occidente del departamento de Guatemala luego de que encontraran una culebra con sus crías. De inmediato llamaron a los cuerpos de socorro y ahora el hogar del reptil está en la estación de bomberos. Esta situación también se ha presentado en nuestra isla, en donde es común ver por diferentes vías culebras vivas o muertas, ya que también en los últimos tiempos la presencia de estos reptiles en nuestra isla ha incrementado. Una mazacuata fue encontrada dentro de un costal junto a varias crías en un parque de la colonia Montserrat 1, zona 4 de Misco. Pues la serpiente estaba teniendo sus crías en ese momento. Esta especie puede tener 50 crías. En realidad nacieron 37 vivas y 5 muertas. Según bomberos, el hallazgo de esta especie es común en esta época del año. La serpiente de 8 años de edad tiene aproximadamente 1,5 metros de largo. No es venenosa, pero puede causar algún tipo de daño. Pero desde el momento que nacen estas serpientes tienen el instinto de morder. Así que por pequeña que sea, ya pueden representar algún riesgo, sobre todo si no se maneja en forma adecuada el tratamiento prehospitalario. Este consiste simplemente en hacer un lavado con suficiente agua y jabón, puesto que la serpiente boa constrictor no tiene ningún tipo de veneno. Este reptil se encuentra en peligro de extinción, por lo que hacen un llamado para que al encontrar alguna, llamen inmediatamente a los bomberos para un cuidado especial y preservar la especie. Azucena Alvarado, Azteca Noticias. Queremos recordarle a toda la comunidad colombiana que está residenciada en Aruba que esta semana las oficinas del consulado en Julián Estrat 4 estarán abiertas para ejercer su derecho al voto y así aportar a la democracia de Colombia. Desde el pasado 19 de mayo hasta este próximo domingo 25 de mayo, los colombianos que inscribieron previamente su cédula en las oficinas del Consulado de Colombia en Aruba, ubicado en Julián Estrat 4, tienen toda esta semana para ejercer su derecho al voto y así aportar a la democracia del país. Las instalaciones del consulado estarán abiertas para recibir a toda la comunidad que quiera participar en la elección del próximo presidente y vicepresidente de Colombia. Pulso Latino se viste con la fiebre del Mundial. El delantero uruguayo Luis Suárez, que compartió con Cristiano Ronaldo el Balón de Oro como máximo goleador de Europa en la temporada con 31 goles, afirmó que se integra muy bien y con las pilas cargadas a la selección de su país de cara a la Copa del Mundial de Brasil 2014. Obviamente que siempre la previa a un Mundial llama la atención, siempre es motivante para todo, para cualquier jugador y bueno, más que nada para nosotros después de todo el sacrificio que hicimos durante los últimos 4 años para llegar al Mundial. Luis, ¿y cómo nos ve Inglaterra? Ya se acabó aquello a Uruguay, la historia, el 30, el 50, ahora ya es otra cosa, campeón de América, cuarto en el mundo. ¿Cómo nos ven los ingleses como rival de grupo? ¿Cómo lo vivís, lo palpás vos? No, lo que vivo es que ellos saben que les tocó una serie muy complicada, muy difícil, nosotros también somos conscientes que es muy complicado y más en un Mundial y bueno, ellos saben que tienen muchos jugadores jóvenes que capaz que con la experiencia que tienen otros le pueden aportar muchísima estrategia a Inglaterra, que todo el mundo sabe cómo juega y bueno, también esperemos que sea un buen Mundial no solo para Inglaterra, sino para todos, ¿no? El estelar futbolista argentino Lionel Messi llegó este martes de madrugada a Argentina, triste por haber perdido con el Barcelona la Liga Española, pero dispuesto a cambiarse el chip para darle lo mejor al Mundial como capitán del albiceleste. El director técnico Alejandro Sabella también se pronunció sobre su llegada. Lionel llegó al país. Como siempre, muchas cámaras a su alrededor,
curiosos y un grito que representa el sueño de 40 millones. Lionel tuvo un año flojo. Para muchos eso no es problema, sino todo lo contrario. Llegar al Mundial como candidato muchas veces ha sido contraproducente. Bueno, esperemos que ahora en el Mundial repita por lo menos las buenas actuaciones que hizo en el Barcelona. Cuando ganó todo con Barcelona no anduvo muy bien en la selección. Leo espera cambiar el chip. Que justamente se haya guardado, no se haya, digamos, arriesgado tanto ni haya dado su 100% en el Barcelona como para que realmente él logre que este sea su Mundial, ¿no? Yo sé que ahora llego con la selección, cambio el chip, como muchas veces me pasó al revés, ¿no? Que no me salían bien las cosas en la selección y Barcelona. Messi sufrió un golpe hace apenas 3 días al perder la Liga Española. Habló de dar vuelta a la página. Estuve contento de llegar acá otra vez a Argentina, de ya pensar en lo que se viene, en el Mundial, que es algo muy importante para nosotros. Sabela armó el equipo alrededor de Messi. En el ping-pong de rama, al director técnico de la selección argentina, Messi quedó junto a Maradona. Ojalá se repita la historia. Esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por... Discover it for yourself. Frisian Flag.